Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de la hora en que vean este video. Voy a improvisar esta información para empezar a ayudar a estudiantes que tienen problemitas poco a poco, pero les pueden servir a todos en general. Aquí yo hice unas notas para primero inducir cómo buscar información. Por ejemplo, una persona está haciendo un trabajo sobre deserción, trabaja en telesecundaria, en el medio rural, en un ejido, etcétera. Entonces, su tema tiene que ser más o menos deserción escolar en el medio rural, en la escuela secundaria. Eh, Eso, digamos, o se puede escribir deserción escolar en la escuela secundaria en el medio rural. O más específico, deserción escolar en la escuela telesecundaria X, ¿verdad? De nombre tal, del ejido fulano de tal. Entonces, aquí ya tenemos una definición más específica. La número uno puede ser la más general para el trabajo que se está haciendo de marco teórico conceptual. Y ya la definición 2, que es más específica, ya va a ser para el anteproyecto, ¿sí? Donde ya definen cosas más particulares. Entonces yo manejo tres conceptos para este trabajo: deserción, obviamente, ahorita vamos a ver, medio rural y telesecundaria, ¿verdad? Nomás para empezar. Obviamente que ahí yo puse en deserción que hay que buscar, por ejemplo, en el buscador, en los artículos, pues por ejemplo, o en las tesis, que diga factores de la deserción, causas de la deserción, consecuencias de la deserción, teorías que explican la deserción, ¿verdad? Eh, También del medio rural, buscar la cuestión cultural del medio rural, qué es el medio rural, sobre todo en México, ¿verdad? Qué es la cultura general en el medio rural, qué es la tradición también, por ejemplo, familiar, qué panorama ofrece la educación en el medio rural, cómo se educa a la gente, qué cree acerca de la educación, si es útil o no, o etcétera. Luego la situación económica del medio rural, obviamente con la globalidad, que es otro tema, pues el medio rural, perdón, el medio rural pues ha sido marginado, ¿verdad? Por la industria, por la modernidad, etcétera. Eh, Luego está la tradición familiar, como les decía, cuestiones de marginación, etcétera. Luego, pero también podemos hablar del medio rural, de sus potencialidades, ¿verdad? De ahí viene la comida, qué aporta el medio rural, ¿verdad? A la producción, etcétera. Luego, hacer fichas sobre la telesecundaria. ¿Qué es la telesecundaria? ¿Por qué nace la telesecundaria? ¿Cuál es su función social? ¿Qué tiene que ver con la educación a distancia? También es otro concepto. Y las políticas educativas de la telesecundaria, ¿verdad? ¿Por qué surgió la telesecundaria? ¿Verdad? Y también se puede poner qué tipo de herramientas utiliza, cuáles son las características de los docentes, ¿verdad? ¿Qué tipo de alumnos atiende? Etcétera. Entonces con esto, pues ya tiene bastante para poner, por ejemplo, en el cuerpo del trabajo, qué es la deserción por un lado primero, luego qué es el medio rural, qué es la telesecundaria, y luego combinar la deserción en el medio rural como otro subíndice, y luego la deserción en la telesecundaria sería otra búsqueda, otro subíndice, y luego al final deserción en el medio rural en la telesecundaria como otro subíndice. Entonces aquí ya tengo una organización del cuerpo del trabajo con subíndices, y cada subíndice, digamos, tengo los índices arriba, ¿no?
Y aquí los subíndices, ¿verdad? Que yo puedo ir poniendo, ¿verdad? En esta parte, y así voy organizando la información. Este es un ejemplo nada más, que les puede servir y, y muchas veces el subíndice mejora cuando uno primero busca las fichas por categorías, por ejemplo, o por las palabras claves. Aquí hay 3 palabras claves: deserción, medio rural y telesecundaria. Espero que les sirva.